Minutos. Mire, este asunto electoral nos tiene con la mayor atención, fundamentalmente porque en la Cámara de Diputados no solo se define el presupuesto, se definen cosas estructurales. Yo estaría opinando que la Cámara de Diputados, que el Poder Legislativo es vertebrador de la República tal como la conocemos en un modelo democrático moderno. ¿Por qué platico este asunto? ¿Por qué me parece importante recuperar esta afirmación? Porque en la semana el Instituto Nacional Electoral asignó las diputaciones plurinominales a las principales fuerzas políticas que obtuvieron el umbral que dispone la Constitución para poder acceder a estos cargos de representación popular. Fueron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como del Trabajo, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena, los que se endilgaron estas representaciones ante esa soberanía. Para hablar sobre este asunto, aprecio que nos haya tomado la llamada al consejero José Roberto Ruiz. Él es integrante del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral. Estimado consejero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y saludarles. Aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación, me acompaña en el estudio la periodista Nadia Sanabia, y bueno, preguntarle, consejero, ¿qué significa la representación proporcional en México y por qué debe prevalecer en nuestro sistema político? Sí, con mucho gusto. Hay que mencionar que a través de las y los diputados de representación proporcional se puede recoger la pluralidad política electoral del país, porque significa que de esa forma, con estas diputaciones, se pueden lograr el acceso a las mismas por parte de minorías. Si solo hubiera el sistema de mayoría relativa, pues quienes obtuvieran el triunfo se verían representados en el Congreso, pero quienes obtuvieran como partidos políticos también votos, pero sin haber obtenido el triunfo, no estarían teniendo presencia en ambas cámaras de nuestro Congreso de la Unión. Entonces, es muy importante que en las democracias existan estas representaciones proporcionales, reitero, para que se refleje la pluralidad de las fuerzas políticas. Preguntarte, consejero, además de esto que estábamos ponderando, ¿cuál es el peso específico en los partidos ya una vez contando con estos legisladores? No se escuchó bien, perdón la pregunta. Bueno, insisto, ¿cuál es el peso en Cámara que tendrían ya los partidos para tomar decisiones y cuál la representación y el alcance que esto va a representar en el andamiaje jurídico de nuestro país? Bueno, los partidos tienen que sostener la plataforma electoral que nos presentaron a los ciudadanos durante las campañas, y es ahora también tarea de las y los ciudadanos que podamos exigirle a los partidos que sean congruentes con lo que sostuvieron como propuestas durante las campañas. Evidentemente sí hay distintas agendas legislativas entre cada partido, y lo importante es que siempre trabajen en beneficio de la ciudadanía. Consejero, Nadia Sanabia, preguntarle si aún hay vigentes impugnaciones. Entiendo que todavía están las del Partido Encuentro Solidario eventualmente, pero sin embargo también leí que ya todo estaba, o sea, que estos nombres y que estos números ya no se van a mover. Bueno, sí es cierto que hay impugnaciones pendientes. Yo creo que estarán resolviéndolas en las próximas horas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son impugnaciones sobre todo que tienen que ver con acciones afirmativas que el INE implementó para esta asignación, personas de las comunidades indígenas, también personas con discapacidad, entre otras, y están alegando, aduciendo, así se dice, que tendrían que haber sido designadas como diputadas o diputados dichas personas, y en ese sentido pues tendrá la última palabra el Tribunal Electoral sobre este tema. El domingo, o sea mañana,
Entiendo que ya se comienzan los trabajos para la instalación de la Cámara de Diputados y Diputadas, de ahí que en un momento a otro tendrá ya que resolver en definitiva el Tribunal Electoral. Consejero, como nunca antes, el INE estuvo bajo asedio por muchos actores políticos que obviamente se sintieron de alguna manera atacados por la institución, sin razón desde luego, porque la institución ha sido muy vertical y ha sido muy legal en la aplicación de los procedimientos que corresponden a su facultad. Preguntarle, ¿esto fortalece el resultado de las elecciones y de la reciente consulta popular, la fuerza y el prestigio del instituto? Sin duda, el Instituto Nacional Electoral ha entregado buenas cuentas a la ciudadanía, tanto en el proceso electoral que ya concluyó, que tuvo su elección el pasado 6 de junio, como con la consulta popular que realizamos el pasado 1 de agosto. Entregamos buenas cuentas porque pues desplegamos toda la capacidad logística que tiene el instituto para convocar a las y los ciudadanos, capacitarles y hacer que integraran las mesas directivas de casilla, recibir la votación, entregar resultados claros, confiables, y todo ello en un contexto no solo adverso de pandemia, sino incluso en el caso de la consulta popular, en un escenario absolutamente difícil para la institución, porque no se le otorgó ningún peso al INE para poder realizar una consulta popular nacional, y no obstante hicimos nuestro trabajo para entregarle a la ciudadanía ese primer ejercicio de democracia participativa. Bueno, pues también en esta legislatura se revisará justamente el asunto de la revocación de mandato y el presupuesto que tiene que ver con ello, también las declaraciones del presidente de la República relativo a que pues si el INE requiere esa cantidad de presupuesto, se bajen los sueldos, los que ganan más y a la mitad los que ganan menos, y los que ganan menos de 10,000 pesos eso ya no pueden dar nada. Son preocupantes estas declaraciones. ¿Cuál es su postura, consejero? Bueno, yo creo que el tema de los ingresos de las y los consejeros ya es un asunto terminado, porque precisamente el Congreso de la Unión en la última ley de remuneraciones estableció que sí se vale que consejeros y también ministros, magistrados ganen más que el presidente de la República. Entonces ahí ya hay un tema que quienes eran críticos del mismo pues ya decidieron que siempre sí se puede. Yo creo que ya ese tema ya en el país es cosa del pasado. Y sobre la revocación de mandato estamos en efecto solicitando que el INE pueda tener todo el apoyo, el acompañamiento, las garantías de poder realizar su trabajo, porque es evidente que un ejercicio de revocación de mandato pues equivale prácticamente a una nueva elección presidencial. Se juega nada más nada menos que la continuidad del presidente de la República en un proceso de ese tipo. Por eso el INE queremos hacer la revocación de mandato organizándola con los mismos estándares, con los mismos tipos de materiales, de procedimientos, de documentos que ocupamos para la elección presidencial. Aparentemente puede parecer mucho recurso, 3.800 millones para revocación de mandato, pero pues sí es mucho dinero pues para una sola persona, pero para hacer toda una elección, toda una ejercicio de revocación de mandato en el país, con 161,000 casillas, con casi 50,000 personas que se contratan temporalmente, con la instalación de los consejos locales y distritales, que son cientos y cientos de personas, con un despliegue todos los días operativo de estar acudiendo a domicilios a capacitar personas. En promedio, para la elección del pasado 6 de junio, casi capacitábamos todos los días a 30,000 personas en el país. Eso significa un ejército de personas capacitando y capacitándose. Entonces,
sí es muy importante que se tome en serio pues la tarea el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, para asignarle al INE los recursos necesarios. Pero la Presidencia de la República podría organizar la revocación de mandato, porque también fue una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. No le entendí bien, disculpe, no se escuchó bien. Sí, si la Presidencia de la República o alguna otra institución aparte del INE tendría la facultad de realizar esta organización de revocación de mandato, porque así lo declaró Andrés Manuel. No, absolutamente no. La Constitución en el artículo 35, fracción novena, es clarísima que le corresponde exclusivamente al INE organizar el proceso de revocación de mandato. También, por cierto, la consulta popular y las elecciones. Entonces, no hay absolutamente cabida, posibilidad, interpretación o incluso intención que alguna otra institución pudiera hacerse cargo del proceso de revocación de mandato. Consejero, preguntarle en este contexto, ¿cuál es la circunstancia que van a cometer en el año 2022 con los procesos electorales que se van a desarrollar, entiendo, en 5 estados del país para renovar sus gubernaturas? Pues es un año inédito para la institución, a pesar de no haber elección federal. Se estaría saliendo a campo posiblemente 2 ocasiones para lograr en marzo el proceso de revocación de mandato y para realizar en agosto una consulta popular. Además, el 5 de junio, en efecto, hay elecciones locales en 6 entidades federativas. En las 6 se renuevan las gubernaturas y en 2 el Congreso local y además las diputaciones. Entonces, locales. Entonces, sí es un año que nunca había vivido el INE. Por esa razón, en nuestro anteproyecto de presupuesto se está disparando prácticamente una tercera parte, tan solo por revocación de mandato y consulta popular. Sería un año sumamente exigido en trabajos, en concentración de esfuerzos, y a todo eso habría que agregar que si prospera una reforma electoral, pues en realidad si logran el propósito de disminuir a las y los integrantes del Consejo General, pues quienes lleguen a finales de este año tendrían realmente un año muy, muy, muy complejo, y estaría difícil para esas personas tomar el timón pues, en medio del trayecto. Entonces, es un hecho que en 2022 habrá consulta popular. ¿Le alcanza el andamiaje jurídico al INE para poder organizarla? No es un hecho en la medida en que primero se tiene que solicitar y tiene que haber un proceso para llegar a la misma, a la consulta popular en agosto, pero nosotros estamos obligados a presupuestar la posibilidad de revocación de mandato y a presupuestar la posibilidad de consulta popular para 2022, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijo en una sentencia que es nuestro deber prever en el presupuesto ese tipo de mecanismos. Por esa razón, nosotros actuamos con responsabilidad y estamos contemplando en el presupuesto para el próximo año esa posibilidad, esa opción, y corresponderá pues a las instancias decidir si hay esos mecanismos. ¿Quiénes son los únicos que pueden pedir este ejercicio? ¿Que pueden pedir qué, perdón? ¿Quiénes son los únicos que están facultados para pedir o solicitar esta consulta popular? Bueno, la consulta popular es el presidente de la República, como sucedió en este año, o también las propias cámaras, o también un porcentaje de la lista nominal de las y los mexicanos.
Y en el caso de la revocación del mandato, exclusivamente 3% de la lista nominal de electores, o sea, solo la ciudadanía. Consejero, en caso de que el Congreso no les apruebe el presupuesto donde consideran con ello la posible revocación de mandato o la consulta popular, ¿se pondría esta en riesgo? Es decir, el INE podría, a pesar de que no le aprueben el presupuesto que consideran, realizarlas. Bueno, sería un escenario sumamente grave porque nosotros en 2021 pudimos realizar la consulta popular el pasado 1 de agosto, todavía haciendo uso pues de la inercia que tuvimos de proyectos con motivo del proceso electoral más grande de la historia. Pudimos simplemente ampliar ciertos contratos y rehicimos ciertos proyectos y se reasignaron recursos. Por esa razón, de alguna medida, en algún grado, pudo realizarse esa consulta popular. Pero ya para 2022, si el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, no le otorga al INE, realmente ya no habría condiciones para cumplir con las atribuciones. Sería muy grave, muy lamentable que le dieran al INE ese trato de parte de la Cámara de Diputados, porque el INE simplemente quiere hacer su parte y cumplir con su derecho. Aprecio, consejero, que nos haya tomado la comunicación para platicar con el auditorio de Estado Actual. Con mucho gusto, estamos a su orden. Gracias, es la voz del consejero José Roberto Ruiz, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Nadia.